Enhorabuena. Para todos ustedes, ¿cuántas personas en casa emiten ronquidos al momento de dormir? Ese es el tema del día de hoy en nuestro sector de salud. Hablamos de los ronquidos. Tenemos esta producción y un experto nos acompaña el día de hoy. Enhorabuena. La mayoría de las personas roncamos. ¿Por qué se da el ronquido y qué complicaciones puede traer? Hoy en nuestro informe hablaremos sobre este tema. Cuando un ronquido es severo, se produce un problema social, se quiebra la convivencia y se altera el equilibrio familiar. Además, las roncopatías vienen muchas veces asociadas a problemas cardiovasculares, como la hipertensión. El ronquido es un ruido que produce la entrada o salida del aire a través de las vías respiratorias altas, a nivel de la faringe o a nivel nasal. El ronquido se traduce por un ruido de garganta cuya intensidad puede variar. El sonido del ronquido se produce cuando existe una obstrucción al paso del aire a través de la parte posterior de la boca y nariz. La mayoría de las personas roncamos y a medida que vamos adquiriendo más años se hace más frecuente el producir este ruido. Y en el adulto hay el ruido característico porque vibran determinadas partes del paladar posterior y hace que haga atrás. Entonces, con la velocidad que pasa el aire o con la dificultad que tiene que pasar el aire, produce el ruido característico del ronquido. El problema de los ronquidos es más frecuente en los hombres y en las personas obesas o con sobrepeso y se agrava con la edad. Si es que su pareja le dice que está roncando mucho y que en medio de lo que está roncando parece que se muere porque se olvida de respirar y despierta, entonces está habiendo una complicación ya a ese ronquido. Sí, aparte de hacer el ruido estruendoso de no dejar dormir o de despertar al vecino o de correr a su pareja o a sus hijos de alrededor, entonces le complica ya su salud con el ronquido porque deja de entrarle oxígeno adecuado a su corazón y su cerebro cuando está durmiendo y comienzan a aparecer fallas cardíacas de diferente nombre y motivo. Un 40% de los varones y un 20% de las mujeres roncan y la edad aumenta esta prevalencia. Enhorabuena. Para hablar de este tema nos acompaña el doctor Mauricio Muñoz, él es médico internista y nos va a responder todas las preguntas y por supuesto todas las dudas que tengamos respecto a los ronquidos. Bienvenido, doctor. Gracias, Alexia, gracias por tenerme en tu programa. Para entrar un poquito en materia, cuéntenos por favor cuáles serían las causas de los ronquidos. Mire, las causas de los ronquidos son muchas, pero una de las que más nos preocupa hoy en día es el sobrepeso, porque con lo que ha ido evolucionando el ritmo de vida, hay hoy en día muchísimo más obesidad y casi automáticamente las personas con sobrepeso y obesidad empiezan a roncar. ¿Y de qué manera puede afectar? Porque probablemente decimos, sí, las personas con obesidad, pero yo no entiendo qué tiene que ver de repente los kilos de más con el ronquido. Exacto, esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque se crea un círculo vicioso entre la causa del ronquido, que es la obesidad, y luego cuando una persona ronca puede desarrollar una patología muy importante y muy seria, que es la apnea del sueño. Y la apnea del sueño... ¿La falta de sueño? No, la apnea del sueño es, como decía hace un momento, es cuando la respiración se interrumpe, el paciente deja de respirar por unos cuantos segundos y entonces en ese tiempo el oxígeno en el organismo empieza a bajar, llega menos oxigenación al cerebro y entonces empiezan a producirse cambios hormonales muy importantes y los pacientes tienen mucha más dificultad en perder de peso, entonces se vuelve un círculo vicioso. Pero no solamente eso, sino que también el apnea del sueño puede causar muchas otros problemas como la presión alta y otros más.
¿Existen otras causas de los ronquidos? Sí, hay algunos temas estructurales, por ejemplo, un desvío de tabique en la nariz puede causarlo, y medicamentos pueden causarlo también. Se ve también en pacientes que han tenido un embolismo cerebral, un accidente vascular cerebral, la edad propiamente dicha y bueno, varias causas más. Cuando usted hablaba de la apnea del sueño, nos decía que pasa en las personas con obesidad. ¿Pasa en todas las personas que roncan y no necesariamente tengan obesidad? Esa es otra buena pregunta. La apnea del sueño pasa generalmente en el paciente hombre con sobrepeso y en la persona, los pacientes mayores de 50 años. Pero no es una regla, digamos, inquebrantable. Siempre hay excepciones y no todas las personas que tienen apnea roncan y no todas las personas que roncan tienen apnea. El problema es cuando aparece la apnea, porque es una patología que está subdiagnosticada, no se la diagnostica lo suficiente, porque es una patología relativamente nueva, la que sabemos cada vez más, y entonces cuando no se diagnostica el paciente está en un riesgo muy elevado de tener complicaciones serias, muy serias y hasta fatales, Alexia. ¿Se puede tratar? Se puede tratar. Primero, lo más importante de todo es hacer un diagnóstico. El diagnóstico se lo hace empieza con la sospecha clínica, Alexia, es cuando el médico o la persona que está capacitada para hacer el diagnóstico sospecha que el paciente puede tener apnea. ¿Cuáles son los marcadores? Le repito, la persona adulta con sobrepeso, generalmente los hombres, pero no siempre, y entonces el paciente se presenta ya sea porque la esposa le ha pedido que vaya al médico, porque la esposa no tolera los ronquidos, o porque alguien lo ha visto dejar de respirar en la noche. También vemos pacientes que tienen cansancio o fatiga crónica, y esos pacientes han buscado muchas veces la causa de por qué tienen fatiga o cansancio crónico y nunca se ha encontrado hasta que el médico sospecha que puede tener apnea del sueño. Entonces ahí se hace el diagnóstico, que es lo más importante. Para esto contamos con equipos de última tecnología para hacer un estudio del sueño. Entonces el paciente se lleva un equipo a la casa, duerme y de esta manera se pueden medir muchos parámetros, por ejemplo la oxigenación, el ritmo cardíaco, el flujo de aire por la nariz, etcétera, y después se tiene el diagnóstico recién. Es muy importante explicar y señalar y darles importancia antes de hablar de un tratamiento. Muy importante entonces. Usted nos decía un poquito, generalmente los varones van al médico porque la mujer les pide, porque la esposa ya no tolera el ronquido, y este viene a ser uno de los problemas o consecuencias de los ronquidos muy grave, porque es un problema social. Correcto, tengo pacientes que después de haberlos tratado, vienen a mi consultorio y me comentan que los he ayudado a evitar un divorcio muchas veces, porque los pacientes, si bien hay gente que tolera y se acostumbra, hay otra gente que no tolera los ronquidos y las cosas se ponen peor, entonces se vuelven un problema social, evidentemente. Pero aparte de eso hay toda la parte que viene, digamos, orgánica, en la que los pacientes están poniendo un riesgo de presión alta, por ejemplo, puede ser causada íntegramente por la apnea del sueño, y también puede causar, por ejemplo, o subir el riesgo de que los pacientes tengan embolismos cerebrales o accidentes vasculares cerebrales y que tengan ataques cardíacos, ¿no? O infartos de miocardio. ¿En qué varía el volumen, lo vamos a decir, de los ronquidos? Porque hay gente que puede roncar muy despacio, otra gente que ronca muy fuerte. ¿Cuál es la diferencia? Típicamente el paciente que ronca más fuerte está, digamos, estadísticamente en más riesgo de tener apnea, pero como le decía hace un minuto, no siempre es así. Hay veces que los pacientes roncan muy fuerte y cuando se les hace el estudio, se demuestra que el paciente no deja de respirar en la noche, simplemente es un roncador con mucha intensidad. Y al revés lo propio, hay gente que es diagnosticada con apnea del sueño porque tiene una presión alta que no sabemos de dónde viene, y el rato que se le hace el estudio ahí se encuentra que el paciente tiene apnea grave, ¿no? Hay diferentes tipos de apnea, la leve, la moderada y la severa o grave, y esta última precisamente es la que necesita de un tratamiento. Para dejar de roncar necesito una terapia médica, terapia psicológica. ¿Qué hago para dejar de roncar? Hay muchas cosas, Alexia, que un paciente puede hacer. Evidentemente, o sin duda,
el paso más importante es la pérdida de peso. Si el paciente tiene sobrepeso, obesidad y ronca, tiene un chance muy elevado de dejar de roncar si es que pierde un peso significativamente. ¿Y cuánto es esto? Es aproximadamente un 10% del peso corporal. Una persona que pesa 100 kilos, si pierde 10 kilos, tiene un chance elevado de por lo menos mejorar los ronquidos. Pero siempre hay que asegurarse que el paciente no solamente ronque, sino, es decir, que no sea solamente un problema de ronquido y de ruido en la noche, sino que no tenga la apnea del sueño, que es una enfermedad muy importante, muy seria, que hay que conocerla, hay que diagnosticarla y hay que tratarla. ¿Es frecuente la apnea del sueño, doctor, en las personas con ronquidos? Es frecuente. Te doy datos en los Estados Unidos, aproximadamente 20% de los pacientes de las personas tienen apnea. No solamente los roncadores, sino de las personas, y esto no incluye el peso. Ahora, mientras uno más peso tiene más chances, estadísticamente hablando, de tener apnea del sueño. Bien, muy importante, entonces ya lo sabemos, lo que conlleva los ronquidos va más allá de un ruido que nos puede perturbar, de una incomodidad con la pareja, sino que también tiene muchos temas médicos que debemos tratar. Debemos acudir a nuestro especialista, doctor. ¿En qué momento debo decir me preocupo y digo estoy roncando demasiado, o puedo sentir durante la noche una falta de aire, algún tipo de síntoma de ese estilo? Esa es una excelente pregunta. ¿Cuáles son los síntomas de la apnea del sueño? El ronquido es uno de ellos. Muchas veces los pacientes son observados por su pareja y la pareja nota que el paciente deja de respirar por un periodo de unos cuantos segundos y después vuelve a roncar muy fuertemente. Ese es otro parámetro que vemos. Otra cosa muy importante es la fatiga o el cansancio crónico. La gente que está cansada todo el tiempo, es típico el paciente que va a ponerse a ver una película y se queda dormido, o se sube en un vehículo de transporte público y que empieza a cabecear o quedarse dormido leyendo un periódico o viendo la televisión. Entonces esos son otros síntomas que nos hacen pensar que el paciente puede tener un problema de apnea del sueño que le causa un sueño no reparador. Otra cosa que causa la apnea del sueño es que los pacientes se despiertan al día siguiente y como están con esta fatiga crónica, el cerebro sabe que el paciente no puede quedarse dormido durante el desayuno, pero sí saben que puede comer más. Entonces estos pacientes generalmente están antojándose de carbohidratos todo el tiempo. Entonces por eso también es por eso que suben de peso o tienen más problemas para bajar de peso. Usted nos decía de que no todas las personas que roncan tienen apnea y no todas las personas que tienen apnea roncan. ¿Quiere decir que una persona se debe preocupar también evitando el ronquido entre los síntomas, teniendo todos los demás? ¿Quiere decir que tiene apnea del sueño? Sí, no entendí muy bien la pregunta, pero... Le repito, no todas las personas que roncan tienen apnea del sueño. Correcto. Y no todas las personas que tienen apnea del sueño roncan. Entonces, si hablamos de los síntomas de los ronquidos y de la apnea del sueño, usted me mencionaba todos aquellos, desde el ronquido, el que estás cansancio todo el día, que querés carbohidratos. Entonces, una persona que tiene apnea del sueño, pero no ronca, tiene todos estos síntomas también, quitando el ronquido. Exacto. Si yo veo un paciente joven que no tiene, por ejemplo, historia familiar de presión alta y sí tiene ronquido y sí tiene presión alta, entonces en ese paciente yo tengo que sospechar que la presión no es un problema genético, un problema de sobrepeso o digamos la presión arterial alta esencial que llamamos nosotros, que no tiene explicación. En ese paciente yo tengo que sospechar que puede haber una patología como esa. Entonces en ese paciente, por más de que él me diga que no ronca, yo de repente voy a sugerir una polisomnografía. Ese es el nombre del estudio en el cual el paciente porta el equipo en su casa y con eso hacemos un diagnóstico computarizado, digital, etcétera, para la apnea. Y en ese caso, por más de que el paciente no ronque y pueda no tener mayores síntomas, el paciente va a ser aconsejado para hacer el tratamiento, ¿no? Para bajarle el riesgo cardiovascular, etcétera, etcétera. ¿Es un tratamiento complicado, doctor? No, el tratamiento es sencillo, Alexia. El tratamiento es básicamente cuando la apnea es severa, el tratamiento es una máquina que se llama CPAP por sus siglas en inglés,
y es un aparatito del tamaño de una pequeña computadora portátil, la cual uno la pone en la mesa de noche y se conecta a través de un tubo a la nariz o a la nariz y boca, dependiendo cuál es el caso. Algunos pacientes usan máscaras faciales que cubren nariz y boca, y hay otros pacientes que usan máscaras nasales nada más, y hay otros que utilizan incluso unas almohadillas, que tengo una muestra de una máscara ahí, por ejemplo, si se la puedo mostrar. Sí. Esta, por ejemplo, es una máscara que se utiliza para la apnea del sueño, pero es una máscara de última generación, en la cual es muy chiquitita, y esta va aquí en la nariz, y la máquina empuja aire durante toda la noche. Es una máquina que es absolutamente silenciosa, y obviamente hay un periodo de acostumbramiento a la máquina. No todos los pacientes que se ponen la máquina empiezan a sentirse bien y a tolerar el equipo durante toda la noche, pero es un proceso en el que hay que saber cómo llevarlo para que el paciente tenga el beneficio máximo de la máquina. Excelente, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros con este tema tan importante. Hoy hablamos de los ronquidos, de las causas, las consecuencias, y muy importante tomar en cuenta también que no solamente la apnea del sueño le da a las personas que roncan, sino también a las que no. Correcto, es menos probable, pero sí pasa. Gracias. El doctor Mauricio Muñoz estuvo con nosotros, él es médico internista y nos acompañó hoy para hablar de los ronquidos. Vamos a continuar con más. Enhorabuena.